La mañana comenzó como un torbellino para Darian Montalvo, un padre soltero atrapado entre el agotamiento y la necesidad de mantenerlo todo en pie. El sol apenas despuntaba detrás de los edificios del centro cuando él corrió, casi sin aliento, por el pasillo alfombrado del piso 32. Tenía una carpeta apretada contra el pecho, las llaves del coche aún en la mano y la sensación de que el mundo entero estaba empeñado en ponerle zancadillas. Su hijo, Nerio, de apenas 6 años, había amanecido con fiebre, la niñera canceló de último minuto, y su supervisor, por enésima vez, había dejado claro que no toleraría retrasos. La vida no solo se le caía encima, se desmoronaba. Y, aún así, Darian avanzaba, aferrado a la idea de que lo estaba haciendo por el pequeño que dormía envuelto en una manta en la sala de espera del edificio. Por él, siempre por él. Pero justo cuando su mente latía al ritmo de la urgencia, Darian abrió la puerta equivocada. Y en ese instante, ese único, diminuto segundo, su vida entera dio un giro violento que jamás habría imaginado, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso los encuentros más inesperados pueden cambiar destinos. Deja tu like, comenta, comparte y suscríbete ahora al canal Historias de Beatline. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos que tocan el alma. Cuando la puerta se dio, el aire del despacho lo envolvió con un silencio extraño. Y allí, en medio del amplio salón iluminado por ventanales que dejaban entrar la luz dorada del día, estaba Lior Vancrast, el CEO de la compañía, el hombre cuya sola sombra imponía respeto. Pero lo que Darian vio no fue la figura imponente del empresario millonario, sino a un ser humano en un momento vulnerable. Lior estaba cambiándose la camisa, de espaldas, con la postura cansada de quien carga demasiadas responsabilidades. La escena golpeó a Darian como un relámpago, no solo por la vergüenza del malentendido, sino porque aquella imagen rompía la imagen fría y perfecta que todos tenían del director. Por un instante, ambos quedaron congelados en una especie de pausa sin aire. Darian tartamudeó una disculpa mientras intentaba cerrar la puerta, pero la torpeza le ganó y la carpeta se le cayó al suelo dispersando hojas por todas partes. Lior giró, sorprendido pero no enfadado, más bien, sus ojos reflejaron un cansancio profundo y un destello de curiosidad. Para el CEO, aquel accidente no fue una molestia, sino una grieta inesperada por donde la realidad entraba de golpe. Darian se arrodilló de inmediato, tratando de recoger el desastre mientras murmuraba palabras entrecortadas, consciente de que quizás acababa de firmar su despido sin siquiera haber tenido tiempo de defenderse. Pero entonces ocurrió algo que nunca habría imaginado. Lior se inclinó junto a él, recogiendo hojas sin decir casi nada, con manos sorprendentemente tranquilas para un hombre cuya agenda podía mover mercados. Ese simple gesto, algo tan humano, tan sencillo, desarregló la coraza emocional de Darian. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un extraño reconocimiento, como si ambos estuvieran acostumbrados a fingir que cargaban el mundo solos. La escena terminó en un intercambio mínimo de palabras y en un permiso silencioso del CEO para que Darian saliera del despacho sin reprimenda. Pero la incomodidad no lo abandonó mientras regresaba a su área de trabajo. Pasó toda la mañana tratando de evitar cualquier conversación, cualquier pregunta y sobre todo, cualquier mirada ajena. Tenía miedo de que la historia se propagara por los pasillos y lo convirtieran en un chisme más. Sin embargo, lo que sí se propagó fue algo muy distinto, una invitación inesperada. A media mañana, un asistente apareció con un mensaje en una tarjeta discreta: pasa por mi oficina cuando tengas un momento, LV. El corazón de Darian dio un vuelco que casi lo hizo perder el equilibrio. Cuando volvió a tocar la puerta, esta vez la correcta, Lior lo recibió no con frialdad corporativa, sino con un café humeante y ese tipo de mirada que parece ver más allá de las máscaras. Lo invitó a sentarse y, para sorpresa de Darian, no mencionó el incidente de la ropa, ni su torpeza, ni la carpeta desparramada. En cambio, le preguntó por su hijo. Por su vida fuera del trabajo. Por las noches difíciles y las mañanas que parecían eternas. Darian se sintió desarmado. Era como si el CEO hubiera visto algo en el que ni siquiera él mismo se permitía reconocer, la fuerza silenciosa de un hombre que lucha cada día sin esperar aplausos. Mientras hablaban, el sol avanzaba por el cielo, colándose entre los edificios y pintando reflejos dorados sobre los ventanales.
Había una calidez inesperada entre ellos, como si dos personas que vivían mundos totalmente distintos se encontraran por primera vez en un terreno común. Y aunque Darien intentaba mantener la compostura, comenzó a sentir un alivio interior que no sabía cuánto tiempo había necesitado. Había contado su historia frente a amigos sin recibir más que miradas de lástima, pero frente a Lior, por alguna razón, no sintió que se derrumbara. Sintió que era escuchado. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de encuentros breves pero constantes. Lior, que solía moverse como un fantasma impenetrable por los pasillos de la empresa, empezó a buscarlo con excusas que apenas disfrazaban su interés. A veces era para preguntarle cómo estaba Nerio, otras veces para sugerirle ideas de organización y en más de una ocasión, simplemente para hablar de la vida, de su pasado, de las peleas internas que incluso los hombres más poderosos enfrentan. Darien se sorprendió a sí mismo riendo de vez en cuando, sintiendo una especie de alivio emocional que llegaba en oleadas. Casi sin querer, comenzó a mirar a Lior con otros ojos, no como el jefe inaccesible, sino como alguien que llevaba cicatrices invisibles parecidas a las suyas, pero todo se complicó cuando el supervisor de Darien, un hombre rígido y orgulloso llamado Rasmus Daoran, empezó a sospechar del cambio de dinámica. Veía cómo el CEO se acercaba a Darien y lo interpretó como un ascenso injusto, una amenaza a su propia autoridad. Empezó a cargarle más trabajo, a cuestionar cada cosa que hacía, a empujarlo hacia límites que rozaban la crueldad. Y aunque Darien intentaba mantener la cabeza fría, la presión se acumulaba como una tormenta en el pecho. A veces llegaba a casa y su hijo preguntaba por qué estaba tan cansado. Y él, sin saber cómo explicar lo inexplicable, simplemente sonreía y decía que tenía mucho trabajo. Pero por dentro se quebraba un poquito más cada día, un mediodía, mientras el sol brillaba con fuerza sobre el pavimento y la ciudad vibraba con actividad, todo llegó a un punto de quiebre. Rasmus explotó frente a él por un retraso mínimo, lo insultó frente a otros compañeros y lo acusó de aprovecharse de la simpatía del jefe. Darien sintió un ardor en el pecho que no venía del enojo, sino de la humillación acumulada. Ese día, cuando Lior apareció para buscarlo, lo encontró quieto junto a la ventana, tratando de contener las lágrimas. Y entonces el CEO, dejando caer la máscara profesional, se acercó con una suavidad inesperada. No preguntó qué había pasado, lo supo con mirarlo. Y sin decir una sola palabra, le ofreció un espacio seguro donde respirar. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte después de eso. No era romántico, aunque había una electricidad rara que se manifestaba en silencios prolongados y miradas que parecían decir más de lo que ambos se atrevían a admitir. No era paternal, no era fraternal, no era simple amistad, era una conexión profunda entre dos almas cansadas que se habían encontrado en el momento justo. Darien empezó a descubrir una parte de sí mismo que había enterrado entre responsabilidades y rutinas, la capacidad de sentirse visto, valorado, necesitado en un sentido que iba más allá del trabajo o de las obligaciones. La tensión llegó a un punto decisivo cuando Lior, harto del comportamiento de Rasmus, convocó una reunión extraordinaria en pleno mediodía, con la luz atravesando la sala de juntas como un reflector implacable. Delante de todo el equipo, dejó claro que el maltrato y la injusticia no tendrían lugar en su empresa y que la excelencia no se construía aplastando a los más vulnerables. Rasmus quedó destituido ese mismo día. Y, aunque Darien tembló pensando que él sería señalado como responsable, Lior se acercó a él después de la reunión y le dijo, en voz baja, que nadie merece sufrir por trabajar. Que él no estaba solo. A partir de ese momento, la vida empezó a florecer de formas inesperadas. Lior conoció a Nerio, quien lo recibió con la naturalidad con la que los niños aceptan a quienes les muestran cariño sincero. Las tardes laborales se convirtieron en pequeños refugios donde la risa, las historias y las confesiones tejían un lazo cada vez más sólido entre los tres. Darien comenzó a reencontrarse consigo mismo, a sentir que la vida podía ser más que sobrevivir, más que correr de un día al otro como si el tiempo fuera enemigo.